Hola, ¿qué tal? En este video vamos a retomar lo que son derivadas de funciones exponenciales. Entonces, vamos a decir que existen dos fórmulas para las funciones exponenciales. Uno es para aquella función donde la base de la potencia es constante y la otra es para cuando la base de la potencia es el número e. Entonces vamos a retomar dos fórmulas y por lo tanto dos ejemplos, uno por cada una de las fórmulas, de acuerdo a lo que les acabo de comentar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno que es e a la 2e elevado a 2x más 3, que es una función exponencial y la base es el número e. Y acá vamos a tener otro ejemplo en donde tenemos de base el número 5 que es una constante, ¿no? Y está elevado a la menos 2x. Entonces, aquí lo primero que debemos de hacer es identificar bien cuál es la base y cuál es el exponente. Así como también nosotros debemos de escribirlo correctamente, porque luego a veces el exponente lo escribimos como si estuviera multiplicando en lugar de que esté como potencia, no como tal un exponente. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que es la función exponencial donde la base es el número e. Y aquí tenemos la fórmula para hacer la derivada. Dice que cuando nosotros tengamos una potencia con base número e y exponente u, que el u representa a cualquier exponente, va a ser igual, su derivada va a ser igual a la misma función que tenemos en un principio, pero multiplicada por la derivada de u, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos la fórmula. La fórmula nos dice, o bueno, ¿cómo podemos identificar qué fórmula utilizar? Pues aquí la misma fórmula tiene el número e, entonces quiere decir que esa es la fórmula, ¿no? Que ahorita vamos a ver la otra fórmula para la segunda función que tenemos acá del lado derecho. Entonces, para poder derivar, lo primero es identificar la fórmula, ya la identificamos. La segunda es identificar a u, que va a ser el exponente, ¿no? Que es, en este caso, esta parte de 2x más 3. Entonces, u siempre va a ser el exponente. Entonces, aquí no hay pierde de saber, de buscar quién es u y no, yo creo que no se presta a ninguna confusión y es rápido encontrarlo. Entonces, ya identificamos a u, que es 2x más 3. Ahora lo vamos a derivar. Entonces aquí usamos derivación de un polinomio, es decir, vamos a derivar término por término. Entonces, la derivada de 2x solamente va a ser el 2, es una función lineal. Vamos a decir que se elimina la variable y solo queda el signo y el coeficiente. Entonces es el 2, positivo. Y luego la derivada de más 3, pues es un término constante. Entonces su derivada va a ser 0. Entonces, por lo tanto, solo nos queda el 2, ¿no? Acá como es más 3 es un 0, ya no se escribe. Entonces ya tenemos aquí la derivada de u. Por lo tanto, ya podemos aplicar la fórmula, ¿no? Quedando de la siguiente manera. Dice la fórmula, escriba la función original. Es decir, la función tal y como está aquí, la volvemos a escribir aquí. O sea, tal y como está, sin ningún cambio. Ahora, lo que sigue dice, multiplique por la derivada de u. La derivada de u es 2, entonces aquí lo estamos multiplicando, aquí, por 2. ¿Sale? Aquí le puse paréntesis, aunque podría no ser necesario. Entonces aquí por 2. Ahora, aquí estamos expresando una multiplicación. El de e elevado a la 2x más 3 por 2. Entonces, podríamos checar si esta multiplicación se puede hacer. Y pues, debido al exponente, debido a que no son, vamos a decir, compatibles, no tienen la misma base,
no podemos hacer la multiplicación como tal, entonces la multiplicación se va a quedar expresada, ¿sale? Lo único que vamos a hacer es que este 2 lo vamos a recorrer al principio, ¿sale? Para que evitemos, esto nada más es, vamos a decir que es por estética y para evitar algunas confusiones de que digamos que este 2 que tengamos, ya tenemos acá, forma parte del exponente. Entonces, cambiándolo de lugar, nos evitamos esa confusión quedando de la siguiente manera. 2 por e elevado a la 2x más 3. Entonces, nada más lo que hicimos fue recorrer ese 2 al principio. Y también aquí podríamos decir que es siguiendo el orden en lo que la forma en que se escribe un término, ¿no? Primero va el signo, después el coeficiente, que aquí sería el 2, fungiría como coeficiente, y después la variable. En este caso, la variable está en el exponente, sin embargo, pues se incluye en toda esta partecita, ¿no? Que ahí está la variable. No podemos decir que es una variable porque en realidad es una constante, ¿no? Pero la variable está en el exponente, por lo tanto se va al final. Entonces podríamos decir que también por ese motivo se escribe de esta manera. Entonces, ahora tenemos una función que es y igual a e a la 2x al cuadrado menos x. ¿Sale? Entonces tenemos una siguiente función que es esta. Es un ejemplo aparte que tenemos aquí o que vamos a retomar en el video. Entonces lo mismo, aquí el número e me está diciendo que voy a utilizar la fórmula para derivar una función exponencial de base e y u es el exponente que sería toda esta parte, que es 2x al cuadrado menos x. Entonces ahora lo mismo que hicimos acá, nos falta la derivada, entonces vamos a derivar a u, entonces derivamos término por término. Entonces el primer término es, vamos a utilizar la fórmula de una variable elevada a una potencia y consta de dos pasos. Obtener el coeficiente, que es multiplicar el coeficiente que tenemos por el exponente, es decir, 2 por 2, 4. Y al exponente le restamos 1, 2 menos 1 nos da 1. Entonces como es 1 ya no se escribe, por eso aquí abajo ya no está escrito. Sin embargo, pues aquí va ese 1 que salió de la resta, ¿no? Entonces, todos ya no se escribe, no es necesario escribirlo. Luego, aquí ahora vamos con el siguiente término que es menos x. Entonces una función, la función identidad, por lo tanto su derivada es 1, ¿no? Como el exponente, perdón, como el signo es menos, entonces va a ser menos 1. Entonces la derivada de menos x va a ser menos 1, ¿sale? Entonces ya no estoy haciendo énfasis en cómo resolver cada uno con su fórmula específica, porque ya en este video vamos a decir que ya es un poco avanzado y pues ya deberíamos de sabernos estas reglas. Entonces la derivada de 2x al cuadrado menos x va a ser 4x menos 1. Pues ya que tenemos a u, entonces ahora sí aplicamos la fórmula. Entonces, ¿qué quiere? Que al final de cuentas es esto, ¿no? Dice, pongamos la función original. Entonces ya aquí está nuestra función original y la vamos a multiplicar por la derivada de u, que es 4x menos 1, ¿sale? Entonces, eso es la sustitución, así de fácil, así de rápido. Entonces ya nada más hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. La derivada la ponemos al principio y después el número e, quedando de la siguiente manera. Aquí se conserva el paréntesis. Nótese la diferencia entre el ejercicio de la izquierda y el ejercicio de la derecha. Como en el ejercicio de la izquierda solo quedó un término, pues se puede eliminar el paréntesis, pero acá nos quedaron dos términos, que es el 4x y el menos 1. Entonces siempre que tengamos dos términos o más, pues hay que conservar el paréntesis. Por eso aquí se está escribiendo el paréntesis, ¿sale? Entonces nada más lo cambiamos de lugar, así como en el anterior. Escribimos primero 4x menos 1 y después e elevado a la 2x al cuadrado menos x.
Entonces, con eso ya queda. Esto es la derivada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy rápido el cálculo de la derivada. Ahora vamos a irnos con el tercer ejemplo, que es una función exponencial en donde la base es una constante. Y entonces aquí tenemos la fórmula y acá tenemos el ejemplo, ¿no? A simula una o representa una constante y U representa el exponente. Entonces aquí tenemos y igual a 5, que es la base, elevado a la menos 2x, que en menos 2x sería el exponente. ¿Sale? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay que identificar quién es A y quién es U y después derivar a U. ¿Sale? Entonces A siempre va a ser la base de la potencia, en este caso va a ser el 5, y U va a ser el menos 2x, que es el exponente. Entonces ya aquí lo tenemos, U es igual a menos 2x. Entonces también aquí no hay pierde con identificar a U, siempre va a ser el exponente. Y A siempre va a ser la base de la potencia. Entonces vamos a derivar a U. Es la derivada de una función lineal. Basta con quitar la variable y solo nos queda el signo y el coeficiente, que sería menos 2. Entonces la derivada de menos 2x es menos 2. Entonces ya tenemos la derivada de U. Entonces ya podemos aplicar la fórmula. Ya dijimos que A va a ser el 5, que es la base de la potencia. Y entonces tenemos la fórmula, según lo que nos dice, es escribe la función original, es decir, la que estamos derivando, que es 5 elevado a la menos 2x, escríbela en el resultado de la derivada. Entonces la estamos escribiendo tal y como está, 5 a la menos 2x. Y luego dice multiplique por el logaritmo de a, en este caso a es la base, entonces logaritmo de 5, logaritmo natural. Ahí es logaritmo natural de 5. Y después dice multiplique por la derivada de u, que en este caso es el menos 2. Y aquí tenemos el menos 2. Entonces, aquí pues tenemos tres elementos. Esto ya es la derivada, es la sustitución de acuerdo a la fórmula. Y pues en este caso, lo único que vamos a pasar al principio es este menos 2. Entonces, este menos 2 lo pasamos acá de este lado. Y pues se observa como está aquí. Entonces, recordemos siempre el signo. Si hay un signo en cualquiera de estos tres, se tiene que hacer la simplificación de signos y el que debe de ir primero es el signo. Entonces aquí ya tenemos este menos, porque aquí tenemos un más y un menos, ¿no? Más por más por menos, menos. Entonces, y después el 2 lo escribimos, que es vamos a decir que es el término más sencillo, que es un término constante. Y después ya escribimos la potencia. Y por último, el logaritmo natural. Entonces ya queda así el resultado. Como lo tenemos aquí al final. Entonces ya es el resultado. Y aquí tenemos un segundo ejemplo en donde tenemos una función que es y igual a 2 elevado a la 2x al cuadrado. Entonces, igual aquí es fácil identificar a, que es el 2, la base, y a u, que es 2x al cuadrado, que es el exponente. Entonces lo derivamos. Y aquí tenemos la regla que vamos a ocupar, es la derivada de una variable elevada a un exponente, y que consta de dos pasos. Multiplicar coeficiente por exponente para el nuevo coeficiente, entonces sería 2 por 2, 4. Y al exponente le restamos un 1, entonces nos quedaría un 1. Pero como es 1 ya no se escribe. Entonces tenemos que la derivada de u es 4x. Entonces ya tenemos los elementos, ya dijimos que A es 2, que es este 2 que tenemos aquí como base. Entonces aplicamos la fórmula, en donde en la fórmula escribimos otra vez la función original tal y como está en un primer factor de la multiplicación que va a haber ahí.
Entonces lo escribimos como tal. Después dice multiplique por el logaritmo natural de la base. Entonces logaritmo natural de 2. Y por último, por la derivada de u, que la derivada de u es 4x. Entonces ahí está. De acuerdo a la fórmula estamos sustituyendo los elementos. Entonces, ya nada más lo que vamos a hacer es pasar este 4x, así como en el ejercicio anterior, para acá al principio. Quedando como sigue. Entonces la derivada sería 4x por 2 elevado a la 2x al cuadrado por el logaritmo de 2. Aquí nada más, esto último que hicimos el movimiento, nada más es acomodar términos. Entonces, ya aquí como queda en esta penúltima línea del procedimiento, pues ya esto es la derivada. Entonces acá ya nada más acomodamos y ya está. Eso sería todo con respecto a las funciones exponenciales, en donde vimos los dos tipos, ¿no? En cuanto a la base. La base teniendo como base el número e y teniendo como base una constante. Entonces es todo, muchas gracias.